hablar de dos temas muy importantes. Primero, del derecho de los tratados y de la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Y mañana vamos a dedicarnos a analizar quiénes son los sujetos del derecho internacional público y qué función cumplen dentro del marco normativo de esta tipología del derecho. Entonces, el objetivo pues de esta sesión es analizar cómo se incorpora el derecho internacional al derecho interno y entender las prácticas del derecho de los tratados a partir de conocer la Convención de Viena para el derecho de los tratados. Pues entonces son tres temas los que vamos a tocar en esta semana de clase. Como se los dije al principio, la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, la Convención de Viena para el derecho de los tratados, que son los dos temas que vamos a tocar hoy, y los sujetos del derecho internacional público, que es el tema que vamos a tocar la noche de mañana. Entonces vamos a empezar con ¿cómo se incorpora el derecho internacional en el derecho interno? Y aquí tengo una pregunta que me gustaría que dos personas me respondieran de manera muy cortita. ¿Ustedes creen que el derecho internacional debe tener en cuenta las normas del derecho interno o que por el contrario debe ser independiente del derecho nacional? Shahid, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Eh, yo considero que sí debe tener en cuenta las normas de derecho interno porque precisamente uno de los principios que comentábamos en la clase pasada era el tema de la soberanía. Y la soberanía en últimas implica también la facultad de cada estado de impartir sus propios sistemas jurídicos. Entonces, eh, si el derecho internacional no reconoce o no tiene que ver o no tiene relación con el derecho interno, directamente estaría desconociendo el principio de soberanía y no sería armónico ni articulado. Además, por otra parte, si los sujetos de derecho internacional público o parte de ellos son los estados, pues sería un despropósito no tener en cuenta el derecho interno de cada uno al momento o en el momento en el que se busca interrelacionar el uno con el otro. Precisamente usted, la pregunta guía de la clase es cómo se incorpora el uno con el otro. Entonces, si el objetivo es que haya armonía entre uno y otro, pues desconocer los sistemas jurídicos de cada estado por el sistema internacional, pues sería un despropósito. Gracias, Shahid. Dayana. Pues, profe, yo pienso que de acuerdo como uno de los principios del derecho internacional, que es como el tema de la conflictualidad, debe este servir como regulador o tratar en lo posible con su poder, por decirlo de alguna forma, el poder que éste adquiere por medio de costumbres y demás, tratar de buscar un punto medio y de esta forma sí influir en el derecho interno de los países que de pronto necesiten del derecho internacional como tal para poder regular un poco mejor los conflictos que hayan pues, a estudiar o a arreglar, por decirlo de alguna forma. Como sus compañeros lo han dicho, el derecho internacional es también una fuente del derecho constitucional o del derecho nacional, en tanto que sus preceptos o las normas del derecho internacional regulan aspectos que están insertos en la estructura y la funcionalidad del Estado. Hay muchos estados o muchos debates sobre si el derecho internacional realmente es importante y realmente los estados nacionales deben participar de sus nombres, de sus normas, perdón, porque muchos estados, sobre todo de lo que se denomina el sur global, consideran que las normas del derecho internacional público vienen dadas por las potencias dominantes, es decir, por los Estados Unidos y los Estados europeos. Entonces, que estas normas desconocen las tradiciones y las normas y los preceptos y las particularidades de los estados del sur. Pero sin lugar a dudas, como lo dijeron Shahid y Dayana, el derecho internacional no puede ir desligado del derecho interno. ¿Por qué? Porque quienes hacen el derecho internacional son los estados en su conjunto y los estados en su conjunto, pues a la hora de adherirse o no a normas de derecho internacional público, pues deben tener en cuenta que estas normas no afecten, no violen su ordenamiento interno, no violen sus constituciones nacionales.
Hay dos dimensiones para hablar de la incorporación del derecho internacional al derecho interno. La dimensión doctrinal, que es la que se basa en toda la jurisprudencia y doctrina de los tratados internacionales como fuente de derecho internacional, y la dimensión positivista, que analiza la respuesta que cada uno de los órdenes internos ofrece para entender cómo se integran las normas internacionales a las normas internas. Entonces, en el caso colombiano, por ejemplo, una dimensión positivista del derecho, de la incorporación del derecho internacional al derecho interno podría ser o es la teoría del bloque de constitucionalidad que vamos a ver más adelante. Hay, así como hay dos doctrinas, por decirlo así, también hay dos teorías que nos van Profe, a... Dime, Daniel. profe, disculpa, ¿podría volver un momentico a la diapositiva? Muchas gracias. Mientras, Daniel, dime, Shahid. Sí, doctor, ¿usted podría repetir el concepto o el contenido de la dimensión doctrinal? Disculpe. La dimensión doctrinal es la que nos habla o la que viene dada en la jurisprudencia y doctrina de la Corte Internacional de Justicia y de las Cortes Constitucionales de los Estados nacionales, donde hablamos de cómo el derecho internacional se convierte también en norma de derecho interno o cómo el derecho internacional está ligado al derecho interno por las mismas decisiones nacionales. Son Gracias. sentencias de las Cortes nacionales o de las Cortes internacionales. En nuestro caso, son las sentencias de nuestro máximo garante de la Constitución Nacional, que es la Corte Constitucional. Gracias. Y pues hay dos teorías para hablar de la incorporación del derecho internacional al derecho interno, la teoría dualista y la teoría monista. En la teoría dualista se habla de la existencia de dos ordenamientos jurídicos que son diferentes y que están separados el uno del otro, el ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento jurídico internacional. Y los dualistas dicen que ambos ordenamientos tienen fuentes distintas, pues el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados nacionales y el derecho interno regula las relaciones entre las personas y el Estado o entre el Estado y sus súbditos en caso de regímenes monárquicos. Entonces, según los dualistas, el Estado es soberano dentro del orden nacional, pero no. Y este orden nacional es diferente del orden internacional. Y como estos dos son sistemas diferentes, es decir, como hay un orden internacional y un orden nacional, no hay una relación ni de dependencia ni de subordinación entre las normas nacionales y las normas internacionales. Es decir, que para que, según los dualistas, para que las normas internacionales puedan ser incorporadas en el ordenamiento jurídico nacional, estas deben ser aprobadas por los legisladores de los diferentes países. Es decir, que si nosotros queremos incorporar una norma del derecho internacional público a nuestro ordenamiento jurídico nacional, esta debe pasar el régimen legislativo de los debates en Cámara y Senado y la posterior aprobación de la Corte Constitucional. Así como los dualistas dicen que hay dos ordenamientos jurídicos, que son el nacional e internacional, hay otra teoría, que es la monista. La monista dice que hay un sistema normativo universal en donde prevalece el derecho internacional y este derecho internacional termina delegando en organismos nacionales la potestad de dictar un ordenamiento o un orden jurídico nacional. Pero pues las normas jurídicas tienen su validez y su fuerza de otras normas superiores. Entonces, los monistas lo que dicen es, pues para que pueda existir un ordenamiento nacional en cada estado, debe haber un ordenamiento internacional. Y dentro de los monistas hay dos divisiones. Unos monistas que dicen que el derecho internacional prima sobre el derecho nacional, puesto que el derecho internacional es un orden superior del cual dependen los sistemas jurídicos de todos los estados, es decir, un orden superior que usan los estados nacionales para hacer sus propias leyes, y hay unos monistas que dicen no, el que tiene la primacía acá es el derecho interno. ¿Por qué? Porque es que el derecho interno es soberano y volviendo a lo que nos hablaba Shahid,
pues es que resulta que el derecho interno tiene la soberanía de decidir si se acoge o no a normas de derecho internacional, pero muchos de estos monistas que favorecen el derecho interno, pues dicen que el derecho internacional no existe y no sirve para nada. Pregunta yo aquí para ustedes. ¿Ustedes son más monistas o más dualistas? ¿Creen que son dos órdenes separados? ¿Creen que son un solo, que están ligados, pero que el derecho internacional prima sobre el interno? ¿Qué creen ustedes? Profe, buenas noches. Miriam, adelante. Yo soy más por la teoría monista, porque para mí prima la soberanía estatal. O sea, para mí es primordial la soberanía de cada país y llevada de la mano, si se puede decir, con el derecho internacional. O sea, tú eres como Dayana, una monista que cree en la supremacía del derecho interno. Sí, señora. ¿Todos son monistas y creen en la supremacía del derecho interno? ¿O hay algún dualista o hay algún monista que crea que el derecho internacional prima sobre el derecho interno? Yo, doctora, yo soy dualista, yo me voy más por la teoría dualista. ¿Por qué, Shahid? Porque me parece que describe mejor el ideal de funcionamiento y armonía que debería existir entre el derecho interno y el derecho internacional, a diferencia del monista que los concibe como un todo en conjunto, lo que implica esta discusión. Es decir, la teoría monista la descarto es porque la naturaleza de esa teoría genera la discusión posterior de si hay prevalencia de un derecho sobre el otro. En cambio, la dualista, por su naturaleza, evita esa discusión. No hay prevalencia de ninguno sobre otro, sino armonía de funcionamiento entre dos sistemas diferentes. Entonces, para mí es mucho más práctica la dualista en su funcionamiento, en la concepción del sistema, que la misma monista. Y nos da una claridad mucho más fuerte en torno a las reglas, ¿no? Entre una y otra. Así es. Yo también creería que yo soy un poquito dualista, aunque sigo creyendo que los estados pues son soberanos en sus decisiones. Por un principio en relaciones internacionales que dice que la anarquía es el orden, el elemento que ordena los estados. Maubren. Profe, buenas noches. Yo igualmente iría por la teoría dualista, pues ya que pues esos dos ordenamientos pues son, como usted lo acaba de decir, distintos, separados. Si bien quiere, cada estado puede o no acogerse a un convenio o algún tratado, no sé, tal vez porque de pronto contraría lo que dice la Constitución o porque simplemente el Estado colombiano no lo pretende firmar. Pues por esa parte me iría por la teoría dualista. Además, como usted lo acaba de decir, son partes diferentes, totalmente distintas, y pues cada uno tiene su subordinación, su relación en cuanto a cómo se realiza el tema de mandato, pues. Gracias, Maubren. Zaida, hola. Hola, profe. Bueno, yo también concuerdo con mis dos compañeros anteriores y me gustó mucho la palabra que dijo, pues no me acuerdo el nombre del compañero, pero es el tema de la armonía. Y considero que efectivamente la teoría dualista lo que hace es complementar una con la otra y no generar como tal una que sea prevalente una, pues. Considero que, digamos, si tuviéramos en cuenta solamente la teoría monista, podría ser entre comillas, un desorden entre estados, hasta para el tema de negociación, porque si no hay como un derecho internacional que regule y que le diga, hagámoslo de tal manera, una convención, un tratado, considero que sería muy difícil hacer por lo menos temas de negociación. Y tampoco considero que el derecho internacional deba prevalecer sobre el derecho interno porque digamos que perderían los estados
su soberanía y tampoco está bien. Entonces me iría más por la teoría dualista. Gracias, Aida. Dayana, defienda el monismo. Pues, profe, yo básicamente me voy hacia esto mirando un poco más allá a un futuro demasiado cercano que sin llegar a decir de pronto que ya sea un presente en cuanto a la globalización. Vemos que la globalización es un ya y que sí o sí vamos a ser, por decirlo de alguna forma, uno solo. Entonces vamos a estar regidos sí por uno internacional, pero pues cada quien en su soberanía va a poder arraigarse pues a su derecho interno como tal. O sea, la globalización nos va a unir cada vez más, entonces la única diferencia que habría sería esa soberanía propia del Estado. Yo creo que de una u otra manera la teoría dualista no nos arrebata la soberanía del Estado, sino que por el contrario nos dice, sí, usted es soberano, pero acuérdese que también tiene que vivir, y por ese mismo sentido de la globalización, tiene que vivir en un estado de cooperación con otros actores, y esto también nos va a llevar a que haya una necesidad de separar las cosas para que no haya choques de trenes llevándolo al lenguaje local, sino que tengamos muy claras que las normas internacionales son diferentes de las normas estatales, pero que unas no deben pisar la otra, que haya una armonía y una compaginación entre ambas para que sea mucho más fácil el funcionamiento del sistema internacional, que ya de por sí es bastante complicado. Lina. Profe, iba a decir que en la teoría monista, digamos, como les estaban diciendo las compañeras, que el monismo primacía del derecho interno, pues no se podría hacer porque no podríamos ratificar casi ningún convenio internacional, porque no estamos negando al derecho internacional. Touché. Lina, gracias. Cristian. Profe, pues algo similar apuntaba yo, que pues el derecho internacional, pues bajo una teoría dualista se termina convirtiendo como en un salvavidas para muchos estados que quizás pueden estar pasando por encima sobre todo de derechos humanos, o estados que ven frustrado, frenado su desarrollo quizás por, qué sé yo, poderes tradicionales o absolutismo, por decirlo así. Sí, quizá el derecho, la teoría dualista nos permite que como son dos órdenes jurídicos independientes y que se basan en la cooperación y en los consensos de los estados, no haya una primacía de de las grandes potencias en términos de toma de decisiones. Es una gran afirmación. ¿Esto cómo se ve reflejado en Colombia? Muchachos, el derecho internacional se incorpora en Colombia mediante las normas o mediante nuestra norma de normas, que es la Constitución colombiana, bajo tres figuras. Una, las normas constitucionales, y es que la Constitución Política de 1991 regula las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en los artículos 4, 9, 53, 93, 94, 214, 224, 227 y 101 de la Constitución. El artículo 4, por ejemplo, dice: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es decir, el Estado dice, si hay incompatibilidad, la Constitución dice, si hay incompatibilidad entre una norma internacional y una norma nacional, se van a aplicar las disposiciones nacionales para tal caso. El artículo 9, por ejemplo, dice: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Es decir, la Constitución nos dice, Colombia respeta los derechos, los principios del derecho internacional, y de hecho incorpora dos de ellos al ordenamiento jurídico nacional.
la soberanía y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El artículo 53, no los vamos a leer todos porque nos demoraríamos un montón. El artículo 53 dice, ahora no lo encuentro en mi Constitución. Si alguien lo encuentra, que me ayude. Ya. No lo encuentro. No. Bueno, si alguien me ayuda encontrando otro de los artículos, me avisa. La jerarquía, el segundo cuerpo de normas está vinculado a la jerarquía de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta materia está tratada en los artículos 93 y 94 de la Constitución y está alineado con los artículos 4, 9, 53 y 214, donde se habla del respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales que fueron consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948 de la Organización de las Naciones Unidas. Y la teoría del bloque de constitucionalidad. Señores y señoritas, abogados en formación, ¿qué es la teoría del bloque de constitucionalidad? O mejor dicho, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Adelante, Shahid. La teoría del bloque de constitucionalidad es aquella que establece un mecanismo de incorporación del derecho internacional de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano con rango constitucional. Es la herramienta que permite darle validez, eficacia también a los tratados ratificados por Colombia en derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Muy bien. Laura. El bloque de constitucionalidad corresponde a todos los tratados ratificados por Colombia que traten acerca de derechos humanos y tienen digamos que un valor dentro de del ordenamiento jurídico colombiano equivalente a la Constitución Política de 1991. Es correcto. El bloque de constitucionalidad, como lo dijeron sus compañeros, son todas aquellas normas y principios que aún sin aparecer en la Constitución colombiana son utilizados como control y como normas constitucionales y como ley de leyes en la propia Constitución. ¿A qué nos referimos o a cuáles tratados nos referimos o a cuáles normas nos referimos cuando hablamos del bloque de constitucionalidad? Nos referimos a las normas y tratados de derechos humanos que hayan sido firmados y ratificados por Colombia. Acuérdense que no es lo mismo firmar un tratado que firmarlo y ratificarlo. Cuando uno lo ratifica, cuando el Estado como tal ratifica el Tratado de Derechos Humanos o el Tratado XYZ, ese tratado ya tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento para nuestra Constitución. Hasta aquí vamos bien. Preguntas, dudas, ninguna. Todo claro. Todo claro. Entonces vamos a hablar. Miriam, ¿tenías alguna pregunta? No, señora, le iba a contestar que hasta ahora todo claro. Gracias. Vamos a hablar un poquito de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados. ¿Qué es la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados? La Convención de Viena para el Derecho de los Tratados es un acuerdo internacional que fue suscrito en la ciudad de Viena, capital de Austria, el 23 de mayo de 1969 y que entró en vigencia con la ratificación y depósito del Estado número 40 el 27 de enero de 1980. La Convención de Viena fue elaborada en una conferencia internacional que precisamente se reunió en la ciudad de Viena, en Austria, con una base que fue un proyecto que durante más de 15 años se llevaba trabajando en la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que tenía como fin último o como optimus global codificar el derecho internacional de la costumbre y desarrollarlo progresivamente como una norma ius cogens, es decir, como una norma de normas y como una norma de obligatorio cumplimiento a nivel internacional.
¿Qué es lo más importante y qué es lo que quiero resaltar de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados? Su artículo 2, en el cual se habla de la definición de un tratado. Y esta, señores y señoritas, es la definición de tratado que todos vamos a manejar de ahora en adelante en esta clase, cuando empecemos a hablar de tratados de derechos humanos, de tratados de derecho internacional humanitario y de tratados y convenciones del derecho internacional del mar. Según el artículo 2 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, un tratado es un acuerdo internacional que está celebrado por escrito, ojo, por escrito, entre estados y que está regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Vamos a resaltar unas cositas de acá. Primera cosita que hay que resaltar, que es un acuerdo que está celebrado por escrito entre estados y que está regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Esto es lo que vamos a resaltar de nuestra definición. Entonces, un acuerdo, ¿qué implica que un tratado sea un acuerdo? Implica que es una norma que está firmada por la voluntad de los estados, es decir, a ningún estado nacional lo obligan a firmar un tratado internacional. Segundo, que está celebrado por escrito, es decir, que hay un papel que soporta eso que se acordó entre los estados. Precisamente, tercera cosa que hay que tener clara, que los tratados se firman entre estados. ¿Por qué? Porque los estados son los sujetos más importantes del derecho internacional público y mañana vamos a ver por qué. Que puede constar en un instrumento único, es decir, un único documento, el acuerdo X que se firmó, o en dos o más instrumentos conexos, es decir, ese tratado puede tener diversos protocolos o diversas normas de ejecución y aplicación. ¿Qué les parece esta definición? ¿Les parece que está completa, que le falta algo? ¿Deberíamos ya modernizar un poco la definición de tratado o sigue siendo esta la definición que más nos sirve a nivel internacional en el momento? ¿Están de acuerdo con la definición de la Convención de Viena? Yo pensaría, no sé, bueno, me atrevería a decir que está de más decir que puede constar en un instrumento o dos conexos, porque bueno, de cualquier manera puede existir un documento sin que haga falta decirlo, o sea, no sé. Sí y no, Kevin. Yo creo que sí hace falta especificarlo porque quizá a veces en los instrumentos conexos es donde están las normas que permiten la ejecución de ese tratado internacional. Entonces, de pronto sí, sería como más, eso es como más óptimo que lo podamos decir. Pero pues podríamos omitirlo y que el mismo tratado diga, este tratado se fortalecerá con protocolos de aplicación individuales para X caso. Por ejemplo, podría ser así. Aspectos a tener en cuenta en la Convención de Viena para el derecho de los tratados. Primero, sus disposiciones son aplicables solo a tratados que son hechos por escrito entre estados. Es decir, que acuerdos verbales entre estados no son tenidos en cuenta o no son aceptados por la Convención de Viena para el derecho de los tratados, aunque los estados nunca hacen acuerdos verbales. Quedan excluidos de la definición de tratado aquellos que no estén por escrito y aquellos que estén firmados por un Estado y otros sujetos de derecho internacional público o entre otros sujetos de derecho internacional público. Mañana vamos a ver, además del Estado, cuáles son los otros actores o sujetos del derecho internacional público. No obstante, la Convención dice
que aunque, aunque ella misma no se aplique a esos casos, a acuerdos entre estados y otros sujetos de derecho internacional público, o a acuerdos entre otros sujetos de derecho internacional público, o a acuerdos verbales, el hecho de que la convención no los tenga en cuenta no quiere decir que estos tratados no sean válidos. Estos tratados pueden ser válidos sí y solo si pues se acogen a normas de derecho internacional y respetan los principios del derecho internacional. La convención no posee un efecto retroactivo, es decir, la convención se aplica a tratados celebrados después del año 80, que es la entrada en vigor del tratado. Antes del año 80, la convención no tiene en cuenta esos tratados. Y pues cuando los estados miembros de las Naciones Unidas firmaron la Convención de Viena, es decir, entre esos nuestro país, pues previeron que era importante que todos los estados se dieran cuenta de la necesidad de cumplir este tratado o las normas que hay dispuestas en el tratado, y por eso se establecen acciones como recursos ante tribunales internacionales o ante árbitros internacionales establecidos por las Naciones Unidas en caso tal de que un estado quiera demandar a otro o quiera buscar una sanción para quien no cumple la Convención de Viena para el derecho de los tratados, o quien no cumple las normas de la Convención de Viena para el derecho de los tratados. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y por eso quise hablar de la Convención de Viena antes de mañana ponernos a hablar de los sujetos de derecho internacional público, para que hagamos esa definición. ¿Por qué un Estado sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son los otros sujetos de derecho internacional público? Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, algo que quieran que aclaremos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces mañana vamos a hablar de los sujetos de derecho internacional público, y vamos a hacer un pequeño ejercicio en Kahoot sobre los mismos. Entonces preparen sus celulares mañana para que juguemos un ratico en Kahoot. Dime, Zaida. Profe, qué pena. Nosotros vamos a ver ese tema de sucesión entre estados. Es que la verdad en la lectura, sinceramente no entendí muy bien el tema de Sí, sucesión. profe, yo tampoco. Sí, yo mañana cuando esté hablando de los sujetos voy a dedicar un espacio grande de la clase a hablar de la sucesión entre estados. Gracias. Vale, gracias, profe. Entonces alisten las preguntas que tengan sobre ese tema para que mañana mientras haga la explicación, las revisemos. ¿Listo? Y si tienen preguntas de los textos, entonces mañana también dedicamos parte de la clase a resolver las inquietudes de las lecturas. Les envié a través de Angie, esperen un momento, voy a dejar de grabar.